Usted ve y escucha La revista de Opinión Democracia. periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, la coyuntura política, cómo se desarrollará el tema del balotaje o de la segunda vuelta electoral, comienza a tener también una discusión. Hace unos días aquí conversábamos con tres dirigentes de un sector del país que tuvo cerca del 20% que se representan al sector del señor doctor Pérez. Estuvo Juan Cubi, Napoleón Saltos y el señor Herrera, expresidente de la CONAIE. Y ahí se generó un debate interesante sobre quiénes nomás podían tener intereses en cómo se desarrolla el balotaje. Para este análisis y conversación hemos invitado al señor doctor Dalton Bacigalupo, asambleísta electo por la Izquierda Democrática en la provincia de Cotopaxi, y al señor doctor Diego Ordóñez, asambleísta electo por Creo en la provincia de Pichincha. A los dos muchas gracias por acompañarnos. Además, el doctor Bacigalupo es el coordinador del bloque de la Izquierda Democrática. Doctor Bacigalupo, un gusto, felicitaciones. Bueno, un primer acercamiento a lo que puede ser la resolución que está pendiente, si bien el Consejo Nacional Electoral nos dice ya hay dos finalistas, está pendiente todavía una resolución del contencioso electoral. Buenos días, doctor Bacigalupo, bienvenido. Gracias, Francisco, por la oportunidad. El país conoce que Izquierda Democrática se sumó a la posición de Pachacutic de que se agoten todas las instancias que permite la ley a efectos de que quede totalmente claro ante el país cuál era la definición para la segunda vuelta electoral. Sabemos que el candidato Arauz pues entró en primer lugar y eso no está en discusión. Lo que ha venido estando en discusión es quien se posiciona como finalista junto a Arauz en esa segunda vuelta. Y bueno, nosotros acompañamos ese proceso de transparencia. Esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva los reclamos presentados por el doctor Yacu Pérez y estaremos pendientes de ello para que el país cuente ya definitivamente con unos finalistas sobre los cuales pronunciarnos en la segunda vuelta electoral. Claro, al saludar al señor doctor Diego Ordóñez. Diego, bienvenido, buenos días. Bueno, entonces, este alargue, por decir así, de los mecanismos, como ha dicho el doctor Bacigalupo, lo que la ley permite, debería concluir. En el caso del Consejo Nacional Electoral y de Creo, ya no cabe duda, están en la segunda vuelta electoral, usted lo han dicho así, pero además usted siente que hay ahí una necesidad de alargar y eso generaría un favorecimiento al que llegó primero, como dice el doctor Bacigalupo. Ese no está en discusión. Bienvenido, Diego, buenos días. Francisco, buen día, Dalton y a todos quienes nos escuchan. Un saludo. Hace unos días en una columna José Hernández pegaba una sacudida intelectual y ética a aquellos personajes que usted mencionó en su momento, Francisco, quienes aducen que hay un acuerdo político entre Correa y Lasso para perjudicar a Pérez. Y de eso se trata pues toda su alegación en el sentido de un supuesto fraude que no pasa de ser un arrebato verbal y no termina de ser un hecho que haya sido ni siquiera cercanamente demostrado. A mí me sorprende, Francisco, que hasta ahora el señor Torres siga sentado en el Tribunal Contencioso Electoral. A mí me sorprende que este país haya perdido la capacidad de asombro, ¿no? Luego que se evidencia que el señor Yacu Pérez se reúne casualmente, dice él, durante más de 2 horas en una reunión privada, luego de que el recurso fue devuelto por el juez ponente Muñoz.
seguramente para que le ayude a hacer bien el recurso, seguramente, yo especulo. En casa de un señor de apellido Seraquibe, que es miembro de una comisión, dicen, de institucionalización democrática. El señor Seraquibe me ha dado la cara para explicar qué fue lo que pasó durante las 2 horas que estaban saludando casualmente Pérez y el juez Torres. Señalo esto, Francisco, porque en ese entorno es que se presenta un recurso absolutamente infundamental que fue presentado posterior a que fueron al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, con un montón de papeles. Y lo que quedó fue 31 actas que debían ser revisadas. Y con 31 actas, el señor Pérez dice que hubo fraude. Y con 31 actas, sus voceros crean una fábula. Yo me pregunto, ¿con qué autoridad moral Cubi, Saltos, Pérez pueden reclamar al correísmo aquello que sucedió durante 10 años de su gobierno? En los sábados se hacía lo que hace Pérez, lo que hace Cubi y lo que hace Saltos. Fraguar mentiras, para que fraguando esas mentiras se tenga una justificación política que pretende ser una justificación legal. Pero ahí, permítame, Diego, hacer que escuchen ustedes y la ciudadanía lo que Juan Cubi decía en esta, yo diría, en esta suerte de análisis de lo que él cree estaba pasando, para consultarles a los dos de cómo esto o puede ser una fábula o puede ser una interpretación interesada, o también, no sé, podría llegar a ser, usted dice eso es imposible, aquí hay una confrontación, hay 12, 14 años de lucha que no permitirían. Pero esto fue lo que sostenía Juan Cubi. ¿Cuál es el acuerdo debajo de la mesa entre el señor Jaime Nebot, el señor Guillermo Lasso y el señor Rafael Correa, que están confabulándose para de alguna manera legitimar este proceso electoral irregular y poder resolver en las próximas, en la segunda vuelta, lo que ellos aspiran, que estén sus 2 candidatos? Eso es lo que habría que preguntarse. A tu criterio, ¿eso es evidente? ¿Te parece que hay un diálogo, algún acuerdo? ¿Te parece que eso es posible? Para ver las declaraciones de ambos candidatos, que se están de alguna manera apuntalando mutuamente, diciendo: señores, aquí no hay fraude, hay que ir con los resultados que ya se han proclamado, y desechan, minimizan, descalifican las demandas del movimiento indígena, que no son, como decía Jorge, no son únicamente de Yacu Pérez, son en este momento una demanda de una gran parte de la sociedad ecuatoriana, que no quiere que le hagan trampa. Hay un poder oscuro que opera desde atrás, porque eso sí, no publicitan que tienen reuniones, sino convergencias. Hay en realidad, y coincido con lo que dice Juan, una especie de pacto de intereses entre el correísmo y la derecha para tratar de guiar a una democracia fracturada, a una democracia que no tiene legitimidad. Claro, dicho esto por Juan Cubi y Napoleón Saltos, entonces, Dalton, ¿esto qué significaría? Que aquí hay una posibilidad de que un fraude afecte al tercero o en la disputa del segundo, y solo es esa la afectación. Si hay un fraude, es un fraude al proceso electoral, y ahí se acuda a la formación jurídica de los dos. ¿Cómo se puede hacer un fraude exclusivamente en un sector para perjudicar y ponerse de acuerdo en quienes que sean los que compitan en la segunda ronda electoral, doctor Bacigalupo? Mire, Francisco, todo ciudadano tiene derecho a hacer especulaciones para sostener una posición política. Yo le digo, pues, le reconozco ese derecho a los señores que han hecho dichas especulaciones, pero yo me debo atener a los procedimientos que la ley establece para fijar definitivamente posicionadas las opciones electorales. Esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva en derecho, que es lo que tiene que hacer como obligación,
y estar a la expectativa definitivamente de que el país afronte esta segunda vuelta electoral y su destino histórico. Vamos a ver pues ya cuándo definitivamente el Tribunal Contencioso Electoral resuelve. Izquierda Democrática lo conoce el país, adelantó ya su criterio en una reunión de aproximadamente hace 20 días, de que oficialmente no respaldará a ninguna de las opciones políticas que llegue a la segunda vuelta electoral, no hará campaña electoral por ninguna de las dos opciones y deja a la conciencia de los militantes, a sus principios, a sus valores, la definición en esa segunda vuelta. Doctor Bacigalupo, pero esa es una actitud no muy comprometida con el país, me permito preguntarle y decirle, cuando usted nos dice a la militancia, la votación del señor Herbas, como la votación obtenida por usted y por muchos de los que han aceptado ser candidatos de la izquierda democrática, no es de una militancia, es de una apuesta a una visión distinta. Pero ustedes como que dicen, ya votaron por nosotros, ahora vean nomás qué hacen. No hay la posibilidad, y a usted le he escuchado, reflexionar sobre por quién no podría votar. No hay la posibilidad de que la izquierda democrática, más allá de que a lo mejor no pueda controlar a los votos que recibió, tenga una posición mucho más clara frente al momento que vive el país. Parece que es de opciones, doctor Bacigalupo. Sí, mire, lo que no puede Izquierda Democrática es hacer campaña política, involucrarse en la campaña política de ninguno de los dos finalistas. Esperamos, entre otras cosas, que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva quiénes son y dirima quiénes son. Pues, o sea, es parte también de la dificultad de tomar una definición, pero estamos claros en nuestros valores y principios, estimado Francisco. Nosotros no podemos avalizar 14 años de correo morenismo, una corrupción rampante, la desinstitucionalización del país, el hecho de quererse perpetuar en el poder. El candidato Arauz ya ha dicho abiertamente que ellos pretenden quedarse 20, 50 años en el poder. Este tipo de imposturas no puede ser avalada por una militancia consciente de Izquierda Democrática. Si mañana alguien de Izquierda Democrática siente ternura por el señor Arauz y sus planteamientos, será un asunto personal de él o de ellos. Pero yo creo que la gran mayoría, consciente, patriótica, visionaria del futuro democrático del Ecuador, estará en la línea de los valores de la ética pública, de respaldar la estabilidad política y económica del país, de respaldar el esquema de dolarización que tan caro es a los ecuatorianos. Nosotros no queremos arriesgar con monedas chimbas el futuro de la economía nacional. Hay que buscar la opción que dé confianza al país para la inversión nacional y extranjera. Hay que evitar ya el juego politiquero de las muertes cruzadas, de las asambleas constituyentes corrompidas, como se ha dado en el pasado. Entonces le digo, la línea es clara, ¿no? Yeah. Nosotros estaremos en favor de esas tesis políticas y eso implica votar contra el candidato Arauz del correísmo. Eso está clarísimo. Claro, y entonces ahí, doctor Ordóñez, Diego, esta perspectiva pasa porque resuelve entonces el contencioso electoral, que si algo ha sido es, por decirlo menos, opaco, y lo que usted ha dicho es que hace sentado ahí todavía el juez Torres. A lo mejor hace esto, el alargue, y puede beneficiar a otros, pero si bien como resolución de Izquierda Democrática no hay esta posición tan clara del doctor Bacigalupo, nos ayuda a pensar por dónde estarán las propuestas, los debates. Al fin y al cabo ustedes dos van a estar en la asamblea más allá de la segunda vuelta, pero también hay que ganar la segunda vuelta. Doctor Ordóñez, más la reflexión de esta imposibilidad de tener un acuerdo para llegar segundo sería en este caso. Doctor Ordóñez. Durante todos estos años de correísmo, Guillermo Lasso y todos quienes la acompañamos, estuvimos combatiendo duramente al correísmo. Fuimos perseguidos, hostigados, insultados, ofendidos. Se nos fraguaron mentiras. Bueno, esto me parece a mí que es suficiente como para descartar el absurdo, intolerable de suponer un acuerdo entre Lasso y Correa. Me parece una falta de respeto intelectual, una falta de integridad personal
el sostener una tesis jurídica en base a una aberración política. Pero no podrá ser un instrumento, Diego, no podrá ser esto un instrumento para justamente no comprometerse y ayudar de otra manera a otra candidatura para especular también. A ese punto quería llegar, porque si el antecedente es de un enfrentamiento político, ¿no?, personal durante los años del correísmo, lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta es combatir a esa opción y ganarle esa opción en las urnas. Y aquellos que no quieren que retorne el correísmo tienen que reconocer que la opción de Arauz es la opción de un presidente títere, de alguien que ha ofrecido usar el poder para sus venganzas personales y que no está detenido, ¿no?, en las nimiedades de respetar las instituciones, de respetar la ley. Dalton Bacigalupo hacía una especulación que me parece absolutamente fundada sobre lo que sucedería en el caso del gobierno de Arauz, quien ha ofrecido que Correa tenga que regresar. Y para que Correa tenga que regresar, tiene que dejar sin efecto las sentencias. Para que las sentencias queden sin efecto, tienen que tomarse las Cortes. Y para tomarse las Cortes y la Fiscalía, tiene que volver a la institución de la Asamblea Constituyente, porque el Congreso, la Asamblea no le va a permitir. Consecuencia de eso, eliminarán la Asamblea, recurrirán a una muerte cruzada, paralizarán institucionalmente el Ecuador, tendrá un gobierno gobernando por decretos leyes. Y sabemos exactamente cuál es la calidad moral, cuál es la postura ética del correísmo, como para llegar a la conclusión de que todas aquellas fuerzas democráticas, de que todas aquellas fuerzas que fueron perseguidas por el correísmo, el movimiento indígena entre ellos, deben alinearse, no por bombardear o boicotear el proceso electoral, sino por usar los mecanismos legales, sustentar legalmente, esperar una respuesta institucional a su reclamo y no pues ir creando esto, ir minando el camino para poder tener encuentros que nos permitan recuperar el país después de lo que de los 10 años de correísmo y del correísmo extendido durante el gobierno de Moreno. Necesitamos dar un vuelco fundamental a la institucionalidad. Debemos consolidar aquellos pocos pasos que se han dado durante este periodo para descorreizar la institucionalidad y la República del Ecuador. Claro, ahí entonces... Y eso pasa por buscar acuerdos, Francisco, y no minarlos, ni llenar de suspicacias y sospechas, ¿no? Algo que me parece a mí que debe ser resuelto en el campo de lo estrictamente legal. Y en ese campo estrictamente legal, como decía el doctor Bacigalupo, hay lo que la ley permite. Y entonces, Dalton, lo que la ley permite es también unos tiempos y que pueden alargar más y que puede ser una estrategia para que no se defina sino hasta último rato. Este proceso electoral ha tenido varias minas. Siempre ha estado bombardeado, generando discordia, generando confrontación, con un Consejo Nacional Electoral que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en muchas cosas. Y si bien hay que reconocer, y eso lo he dicho públicamente, el proceso en sí funcionó el día de las elecciones más por voluntad de los ciudadanos, los resultados estamos viendo de haberse adelantado con este conteo rápido a sus resultados sin esperar. ¿Se puede exigir, Dalton, al contencioso electoral un pronunciamiento rápido para que no amplíe este debate y estas suspicacias que pueden, o más bien dicho que no pueden, que ayudan a que otro sector y el otro tenga dificultades de hacer campaña? Mire, vi en algún medio de comunicación o redes que el juez Torres se había excusado. No. Ojalá sea pues verdadera esa noticia, porque es lo mínimo que tendría que hacer un juez al que todavía le queda algo de decencia
después del episodio vergonzoso que provocó con el candidato Yacu Pérez. Ojalá sea así, porque siendo así, yo creo que las cosas se van a resolver con más rapidez y creo que durante el transcurso de la próxima semana tendremos una definición inmediata, llamemos, del caso de la definición de segunda vuelta, por tranquilidad del país, por tranquilidad, pues, de toda la institucionalidad. Así espero, Francisco. Yo creo que habrá conciencia de país por parte de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Efectivamente, pues si ya la campaña de segunda vuelta comienza el 16, ¿cómo vamos a pensar que todavía para esa fecha no esté definido quién va con el señor Arauz a la segunda vuelta? Así que yo tengo confianza en que esto se va a resolverá salir por los fueros del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral, por los fueros de su dignidad y de su responsabilidad. Bien, entonces, si es que eso esperamos, Diego, se podrían confirmar las previsiones que se tienen en la segunda vuelta. Y también hay un trabajo de ustedes dos que están en la asamblea, una asamblea que no tiene una mayoría definida para ninguno de los sectores que están en disputa, pero que habrá que generar agendas. La agenda, Diego, desde creo pasa primero por resolver esto de la segunda vuelta y tener unos acuerdos mínimos para trabajar esa agenda, que pasa también por organizar la asamblea, Diego. Bueno, para nosotros la segunda vuelta ya empezó, ¿no? Ya. Para nosotros no hay ninguna duda sobre el resultado y quiénes son los finalistas. Es Lasso en segundo lugar y es Arauz en primer lugar. Y estamos trabajando ya en ese escenario, ¿no? Y estamos ya en toda la preparación para el arranque formal de la campaña el día 16. El país necesita contar con la opción, ¿no? La opción democrática, ¿no? Para enfrentar esta amenaza del correísmo. Los ciudadanos con quienes conversamos diariamente expresan su inmensa preocupación, diría su miedo, ¿no? De que esta gavilla de delincuentes pueda tener espacio de recuperar el poder, por todo lo que eso va a significar en términos políticos, en términos morales, en términos económicos, en el manejo de la crisis. En esa perspectiva, ¿no? Es que hemos planteado siempre la necesidad del diálogo, la necesidad de encontrar acuerdos, no de buscar acuerdos de gobierno, no en el sentido de esos pactos, ¿no? En donde hay reparto de poder, no, sino bajo la comprensión de que el Ecuador debe tener una opción democrática, institucional, que garantice el respeto, incluso que garantice a que se pueda hacer oposición, ¿no? Porque es evidente, ¿no? Es clarísimo. ¿Qué va a suceder con aquellos que se opongan, ¿no? Políticos, periodistas, dirigentes sociales, que se opongan, como sucedió ya en el caso del correísmo? Va a suceder en el caso del gobierno del títere de Correa, Arauz. No es que Arauz va a ser el presidente, ¿no? Será Correa y Correa impondrá su gabinete, pues, y tendremos de vuelta a Patiño, a los Alvarado, ¿no? Y con la perspectiva de que Glass y todos los sentenciados salgan de las cárceles. Bueno, ese es el escenario. Si eso es así, y esta especulación me parece que es una especulación que se sustenta en los hechos, es necesario que las fuerzas políticas comprendan que hay urgencia de recuperar la República. Y recuperar la República pasa por acuerdos políticos de aquellos sectores comprometidos con esa forma de convivencia democrática. Pasa por, además, yo he planteado, ¿no?, la necesidad de que en la Asamblea se trace una raya, incluso físicamente. De este lado, los que quieren impunidad y corrupción. De este lado, los que quieren traer delincuentes prófugos y sacar presos de la cárcel. Y de este lado, los que queremos un gobierno democrático, transparente, respetuoso de las instituciones, respetuoso de la ley, que garantice las libertades. Esto me parece a mí que debe ser un primer gran eje que articule las fuerzas políticas. Por eso es que me parece que es irresponsable, por decirlo menos, que se mine, se pongan bombas para impedir que estos entendimientos puedan concretarse.
Claro, pero Y yo creo, ¿no? En el sector indígena he escuchado versiones, ¿no? He escuchado opiniones, entre otras de Salvador Quispe, quien dice, por ejemplo, que en relación con la reunión de Pérez y Torres, debería explicarse qué pasó. Y claro. bueno, yo reconozco ahí, ¿no? Una voz autorizada de alguien que incluso va a estar en la asamblea y con quien tendremos que conversar para encontrar esta vía de entendimiento. Claro, doctor Bacigalupo, en esta vía de entendimiento y el trabajo de la Asamblea, ustedes también como Izquierda Democrática y ustedes el coordinador del bloque, ¿qué van a buscar para primero organizar la Asamblea? Porque hay que organizarlos, hay que nombrar presidentes, vicepresidentes, las comisiones, estos acuerdos mínimos que dice Diego que vayan a fortalecer la institucionalidad. ¿Cuál la agenda que ustedes están planteando? Veíamos una reunión del bloque con una visión económica, incluido el señor Andrés Mideros, ¿no? Dirigente del muy cercano, decano de la Facultad de Derecho de la Católica, sí, pero muy cercano a los 14 años de gobierno. ¿Esas cosas pueden preocupar, doctor Bacigalupo, o es una forma de acercarse a las visiones que tiene el país? Sí, ayer efectivamente tuvimos una reunión del bloque legislativo y hubo pues varios expositores sobre la realidad pues económica, social, política, jurídica del país. Pero más allá de eso, son los propios legisladores de provincia los que expusieron sus principales propuestas legislativas y se va a privilegiar dentro de esas propuestas legislativas las que de mayor manera se pueda consensuar en el afán de integrar una mayoría legislativa que estabilice al país y al próximo gobierno, independientemente de quién sea el próximo presidente de la República. Es necesario darle estabilidad política al país. Pero por supuesto, nosotros vamos a privilegiar en el diálogo, para efectos de integrar esa mayoría, a las fuerzas que fundamentalmente quieren establecer procesos democráticos de largo aliento y que no estén en la línea de alterar un momento dado la estabilidad democrática del Ecuador, repito, con muertes cruzadas, con asambleas constituyentes corrompidas, o que anden con esos alardes populistas que definitivamente no son pues necesarios ni son convenientes para la hora actual que vive el Ecuador. El país ya no está para más politiquería y las fuerzas que estemos en esa línea de ver esa perspectiva democrática, estabilidad, de consistencia para generar la reactivación económica tan necesaria en el país, estaremos más próximos a establecer esa clase de entendimientos. Pero dentro de la lógica parlamentaria y la lógica del número, de la aritmética, no podemos nosotros pues decir pues con este bloque definitivamente no podemos hablar. O sea, esa no es una lógica democrática completa. Pero sí vamos a privilegiar los entendimientos y acuerdos con estas fuerzas que miran desde esta perspectiva totalmente democrática el futuro del Ecuador. Doctor Bacigalupo, ¿pasa por tener, no sé, la presidencia de la Asamblea o compartir alguna de estas partes administrativas, pero también las comisiones que son importantes? Pasa, por ejemplo, por qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y las reformas, porque si no van a activar ya los que ganen o quienes quieran que sean, el Consejo de Participación Ciudadana para hacer lo que ustedes dos han dicho, volver a la desinstitucionalización y al control total. ¿Usted es uno de los candidatos a la presidencia de la Asamblea, doctor Bacigalupo? De ninguna manera, Francisco. En nuestro bloque legislativo nadie está pensando en situaciones de orden personal. Todo lo que tenga que producirse en materia de organización de la Asamblea tiene que ser fruto pues de consensos, ¿no? Claro. Y yo creo que... Pero el día de ayer me parece que le proponían a usted tener como su nombre, como posibilidad. Mire, no, a mí no me han propuesto nada, les digo. No. Lo que han propuesto es que el partido, de alguna manera, pues aspire dentro de lo legítimo que puede ser cualquier aspiración, que como partido, a lo mejor, pues no
se postule la posibilidad que Izquierda Democrática tenga la presidencia de la Asamblea, pero no se ha dado ningún nombre, ninguna cosa. Pero no es lo esencial, creo yo, en el fondo, porque eso pasa, le digo, por acuerdos que hay que establecer, y todo eso se tiene que consensuar. Entonces, todos los bloques legislativos que entren a conformar una mayoría tienen la legítima posibilidad de aspirar a la presidencia de la Asamblea Nacional, todos. No solo Izquierda Democrática, Pachacuti, ¿no? Creo, Partido Social Cristiano, otras fuerzas que se sumen, tienen derecho a postularse, a postular sus aspiraciones. Pero ya repito, lo que va a determinar definitivamente la consolidación de una mayoría no es quien sea o no sea el próximo presidente nacional o el presidente de la Asamblea Nacional, sino la distribución de trabajo al interior de las comisiones legislativas fundamentalmente, y las temáticas que se puedan promover en común para que efectivamente se puedan concretar en leyes de la República y también en la tarea fiscalizadora, porque va a haber interés en los bloques legislativos, ¿no?, en presentar acciones de fiscalización en las que tenemos que converger, porque si no, ese proceso de fiscalización simplemente sería frustrado. Claro, se volverá otra comisión de archivo como la que teníamos hasta no hace mucho. Doctor Ordóñez, entonces no hay que temerle tampoco al diálogo con todos. Esa línea que usted veía que pasa por ser una línea de lucha. Entonces, el trabajo de la Asamblea es, como solíamos pensar, es justamente esto de hablar. Los parlamentarios van a conversar, a llegar a acuerdos mínimos, pero sobre las bases de lo que visualizan como país. Y eso, claro, si bien la próxima semana ya tendremos, y usted nos ha dicho, nosotros ya estamos trabajando y ya no tenemos dudas de lo que puede pasar, bueno, entonces todos los sectores están ahí para la discusión, y estas bombas que usted anticipaba han ido poniendo, quizá es para que no se organice la Asamblea. Por responsabilidad con las instituciones, esa Asamblea tiene que organizarse y organizarse bajo estos ejes, ¿no? Esta agenda que acabo de mencionar. Claro que en lo teórico uno puede decir que tiene que conversar con todos los sectores, ¿no? Pero no es solamente en lo abstracto, sino hay que ponerle contenido. Cuando le ponemos contenido a aquello que se pueda conversar con el correísmo, vemos que es imposible conversar. No podemos sentarnos con el correísmo a concertar cómo le vamos a traer a Correa de regreso, ni cómo vamos a destruir la dolarización, ni cómo vamos a reimponer sistemas de persecución a los medios de comunicación. Hay que definir claramente que hay un eje de lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción pasa porque esas sentencias se cumplan, porque aquellos que están sentenciados vengan a las cárceles y no manipulen desde México o desde Caracas o desde las oficinas de compañías estatales venezolanas en el Ecuador. Porque aquí hay una empresa, ¿no?, estatal, PDVSA. Que está activada políticamente, dice usted. Que está sin duda activada a favor de la candidatura de Arauz. Bueno, todo esto, ¿no?, que es evidente, impone, diría yo, barreras eventualmente insalables con este sector que representa toda antítesis de honestidad, de integridad, de democracia, de república. Y me parece que en un primer momento, en este escenario de segunda vuelta, hay necesidad de comprender eso, ¿no? Dalton decía en su momento, Izquierda Democrática ha dicho que no votarán por Correa, y lo que Arauz representa de esa corriente y de ese personaje, lo cual, obviamente, pues a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Claro. A buen entendedor, pocas palabras. He escuchado de otros sectores también decir, pues, que no van a tomar una opción. Yo pienso que hay que tener una postura más definida, pero bueno, digamos que para no establecer compromisos, plantear en esos términos ayuda bastante a conducir a aquellos que puedan recibirla o estén pendientes de que digan sus dirigentes políticos. En general, a los ciudadanos igual, ¿no? A todos aquellos que en primera vuelta no votaron por la opción de Lazo,
también hay un diálogo, ¿no? Porque el diálogo, Francisco, no solamente es un diálogo con los sectores políticos, es un diálogo con las organizaciones sociales, es un diálogo con los grupos de interés, es un diálogo con los ciudadanos, con todos aquellos ciudadanos que queremos una sociedad democrática, que queremos una sociedad honrada, que no queremos una sociedad de miedo, de odio, de persecución, de hostilidad, de venganzas. Como no queremos esa sociedad, entonces tenemos que optar por la propuesta política que ofrece una sociedad democrática, respetuosa, honrada, un gobierno honrado, políticos honrados, presidente honrado, asambleístas honrados. Entonces, este diálogo abierto en esta segunda vuelta es un diálogo que obviamente tiene que transferirse también al escenario de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ampliar, para dar por alto, Diego, perdón, cómo ampliar ese diálogo a la propia candidatura del señor Pérez, más allá de estas dificultades y estas bombas que, como usted ha dicho, pueden ponerle para justamente no poder llegar a un acuerdo? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo actuar frente a eso, Diego? Bueno, primero, cabe el derecho de reprochar la falta de integridad en cuanto a la forma en que se está manejando esa situación, ¿no? A que pues, se mienta, ¿no? Hay que decirlo con todas las palabras, sobre un acuerdo político entre Lazo. Esto es inaceptable, ¿no? Esto es inaceptable. No podemos construir diálogos sobre falsedades, ¿no? Yo digo, hay que ser responsables, hay que asumir los resultados. Pues, Francisco, es evidente que los resultados no les favorecieron, ¿no? Nosotros no tenemos, como no sucedió en el año 2017, ahora no tenemos motivos como para suponer que hubo una irregularidad en el conteo de votos. Tenemos la suficiente integridad, ¿no? La suficiente entereza como para que, si eso se hubiera producido, habríamos sumado las voces para exigir que pues se transparenten los votos, ¿no? Pero no podemos sumarnos a un arrebato surgido por una mala lectura de unos resultados preliminares, ¿no? Claro. Pérez se aventuró a decir que había ganado el segundo puesto. Lazo dijo, hay que esperar el conteo, y eso era lo sensato. Le escuché hace unos días de un debate que tuve con Jorge Guamán, el prefecto de Cotopaxi, dirigente del movimiento indígena, decir algo parecido. Dice, yo les dije que esperen que terminen de contar los votos. No me hicieron caso y ahí están los resultados. Claro, y eso ha tenido también dificultades internas. Les voy a pedir a los dos, tanto al doctor Bacigalupo como al doctor Ordóñez, entonces una reflexión para que la ciudadanía pueda asimilar lo que resuelva el Consejo, más allá de lo que ya Diego ha dicho, ya están en campaña. Pero sí, cómo democráticamente, y una cosa que resaltó mucho el doctor Bacigalupo es lo que permite la ley. Más allá de eso es una especulación y es un afán de entorpecer el proceso electoral. Una reflexión final para cómo debemos esperar estos resultados y luego lo que ya nos han dicho ustedes, cómo actuar ya políticamente para que esto se vaya conduciendo y tenga un éxito la elección presidencial, doctor Bacigalupo. Yo apuesto por la confianza en la actuación del Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que va a actuar en derecho. Yo creo que va a actuar dentro de los plazos convenientes para la fijación de los finalistas que competirán en la segunda vuelta electoral antes del 16 de marzo. Yo creo que iremos a un proceso democrático en que definiremos la suerte del país, que creemos que debe ser una suerte que abra el espacio conveniente de estabilidad democrática, que genere la inversión nacional y extranjera que permita la reactivación económica y la generación del empleo. Yo creo que tendremos que ir apostando por la estabilidad del esquema de dolarización en el país, por el hecho de que se garanticen elecciones libres el 2025, tanto el sector indígena como los otros sectores democráticos del país, que propondremos candidatos presidenciales el 2025
anhelamos que esas elecciones sean libres y que no estén sometidas a ninguna sombra, a ninguna duda, y peor, al fraude institucionalizado, como desgraciadamente sucede en la República de Venezuela, que ya no es república, sino un falseamiento de república. Esas prácticas de perpetuación del poder a través del fraude electoral que ha consolidado el madurismo y que va a seguir consolidando el madurismo por décadas, 30, 40, 50 años, como quiere el señor Arauz consolidar su poder aquí en el Ecuador, yo creo que tiene que ser resistido. En base a eso, una reflexión serena, meditada, de los más altos intereses del país, eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía frente a la segunda vuelta electoral. Doctor Ordóñez, su reflexión entonces. Comparto la confianza de que el Tribunal Contencioso Electoral va a resolver esto rápidamente de acuerdo con la ley. Si eso es así, obviamente va a ratificar el resultado final. No vemos opción porque de las evidencias que han sido presentadas, pues no existe forma alguna de demostrar que el candidato Pérez ha sido perjudicado al punto de no estar en la segunda vuelta por ese motivo. Nosotros, Francisco, fuimos víctimas de un fraude electoral en el 2017. No toleraríamos que algo parecido se produzca para la segunda vuelta, sin duda, para el resultado de la segunda vuelta, ¿no? Me refiero al resultado de primera vuelta y el resultado de la segunda vuelta. Por responsabilidad, por integridad, ¿no? por ética, no toleraríamos que eso suceda. Y por eso estamos tan absolutamente confiados defendiendo ese resultado, porque es el resultado que sale del conteo de los votos en las urnas. Y nos parece que luego que el el Tribunal Contencioso Electoral resuelva, uno debería esperar una postura madura, una respuesta madura del señor Pérez y sus voceros, aceptando ese resultado, ¿no? Y ser el caso, dejar espacio para que otras voces sean con las que se puedan sentar a conversar, ¿no? El señor Pérez ha sido extremadamente, diría yo, poco cauteloso, ¿no? en sus expresiones verbales, ha sido extremadamente ofensivo. Acusó a Lasso ofendió, calumnió a Lasso con expresiones que yo prefiero no repetir, que incluso desnaturalizan cualquier forma de entendimiento, porque si él cree que eso es el señor Lasso, pues difícilmente con una persona de esas características se podría sentar a conversar. Por eso yo creo que es importante que nuevas voces, que otras voces, ¿no? Con las que se puedan conversar con aquellos que están representados en la Asamblea para discutir sobre esta agenda, sobre esta agenda política, sobre esta agenda de lucha contra la corrupción, discutir sobre otros temas que son importantes para sectores sociales, para sectores políticos, para el mundo indígena, para sectores de la sociedad que tienen que estar incorporados en las políticas públicas que se lleven a cabo durante el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, creo que este es un momento en donde debemos anteponer sobre todo la necesidad histórica de enfrentar conjuntamente a aquella amenaza que representa el correísmo. Luego tendremos que discutir y profundizar la discusión sobre las diferencias, pero ahora tenemos que articularnos en torno a aquello que nos identifica. Esto me parece que es el reto de este proceso y va a ser el reto del ejercicio de gobierno. Yo les quiero agradecer al señor doctor Dalton Bacigalupo y al doctor Diego Ordóñez por estas reflexiones. Dalton, gracias por acompañarnos. Diego, muchas gracias. Gracias, Francisco, por su gentileza. Gracias. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Gracias, también. Buenos días. Buenos días, estaremos en contacto. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio.